Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. Estamos aquí reunidos en virtud de la audiencia, en virtud del acuerdo de reparación integral presentado y la audiencia solicitada por las partes, así que solicito al secretario que informe sobre la presencia de las partes. Bien, le informo que está presente representando al Ministerio Público Fiscal el doctor Juan Manuel Petigiani en la sala de audiencias, como hace también la parte querellante, quien ejerce Roberto Maturana, asistido por los doctores Julio Mario Razona y María Carpineto. De forma mixta, presente en la plataforma Zoom, el imputado Rubén Darío Burkhardt, como también en la sala de audiencias los imputados Vicente Antonio Galeano, Jorge Antonio Bocanfuso, Salvador Penisi. Informaron por secretaría que Jorge Crescencio Discala se encontraría fallecido. Todos se encuentran asistidos por el doctor Juan Manuel Camaño. Finalmente comunico que están presentes autoridades de Obras Sanitarias del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el INTI del Consorcio Portuario de la Municipalidad de General Porredón en el sur, Comarpes y de la Autoridad del Agua. Esta última en la plataforma. Eso es todo, doctor. Bueno, excelente. Bueno, de conformidad con el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, el cual instruye a los jueces y a los representantes del Ministerio Público Fiscal a buscar soluciones alternativas para la resolución de conflictos que busquen la armonía entre los protagonistas y la paz social, es que estamos aquí reunidos. Como todos saben, y según surge del expediente, el 6 de marzo de este año hubo una presentación por parte de los imputados de un acuerdo de reparación integral. Se le corrió de ello vista a los organismos intervinientes, los cuales dictaminaron sobre las cuestiones técnicas. Asimismo, y de manera posterior, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una inspección judicial en el lugar que fuera el escenario de los hechos, el cual en persona fui junto con todos los aquí presentes, tanto con el imputado, con el fiscal y los organismos, recorrimos el lugar, también se dictaminó y posteriormente solicitaron la audiencia, por lo cual estamos aquí convocados. Así que originalmente le voy a pedir al imputado y al representante de su asistencia técnica si tiene algo más que agregar. Todo lo demás, los detalles del acuerdo que fueron presentados el 6 de marzo, están en conocimiento de todos, así que le cedo la palabra al abogado Camaño. Buenos días. Me encuentro hoy a cargo de la defensa técnica, de, como bien se dijo, de Salvador Penisi, Vicente Antonio Galeano y Jorge Antonio Bocanfuso, y de forma virtual, como se informó previamente al tribunal, del señor Rubén Darío Burkhardt. Es objeto del presente acercar al tribunal una propuesta conciliatoria que ha sido elaborada luego de conversaciones con el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata a los fines de una salida alternativa al proceso penal que nos ocupa. Debo señalar, y como bien recién hizo referencia el señor juez, entiendo que la defensa que asistía previamente, antes de mi reciente designación a los imputados, procuró arribar a una salida del conflicto penal, pero el objeto del presente es presentar una propuesta superadora. Disculpe, doctor. Sí. Previo a ello, sí me gustaría hacer una aclaración, y disculpe Sí. la interrupción, porque la audiencia simplemente se va a circunscribir el objeto procesal, que es objeto de este juicio. Bien. Otras cuestiones no se van a ventilar aquí. Me gustaría, sí, está dando usted aquí presente, que seguramente los asistió, los puso en conocimiento a los imputados, leerle el requerimiento de elevación a juicio por el cual se los acusa a los imputados, para que estén todos al tanto y para que también nos limitemos, le pido a todas las partes, simplemente lo que es objeto de este proceso. En el requerimiento de elevación se imputa en calidad de coautores penalmente responsables a Juan Carlos D'Amico, Vicente Galeano, Cayetano Sebastián Agliano, Jorge Antonio Bocanfuso, Salvador Penisi, Crescencio Jorge Discala y Rubén Darío Burkhardt, todos directivos de Comarpes, el vertido de sustancias tóxicas desde las instalaciones de la fábrica de harina de pescado de la firma Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria a través del desagüe pluvial ubicado en la playa del Puerto, proyección de la calle San Antonio 2, ex calle 1004, con descarga hacia el mar. Hecho ocurrido el día 25 de febrero de 2016 en la playa pública del puerto de la ciudad de Mar del Plata, con posibilidad de afectación a la salud de los bañistas, lo cual
resulta constitutivo del delito previsto y reprimido en el artículo 55 de la ley 24.051 en los términos del artículo 57 de la misma ley. Así que es en función de este hecho que le voy a pedir que nos limitemos a hacer las expresiones que tenga que hacer al respecto. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, a continuación leeré con el objeto del presente la propuesta de acuerdo conciliatorio y con el propósito de ser claro y prevenir repeticiones innecesarias. Debo destacar que cuando haga alusión a los imputados me referiré a ellos como la defensa, y cuando haga referencia al Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata me podré referir como el consorcio. A continuación leeré la propuesta. 1. La defensa manifiesta su intención de procurar una solución alternativa al conflicto penal, entendiendo como herramienta idónea a tales fines la figura prevista en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, a través de una compensación económica destinada a la realización de obras de interés comunitario y a la pacificación social del conflicto. 2. En virtud de lo resuelto por la Asamblea de Socios de Comarpes, celebrada en su sede social, cito en la calle Dársena de Pescadores, sin número, Puerto de la Ciudad de Mar del Plata, el día 10 de octubre del 2024, se ha facultado expresamente al representante legal de la cooperativa a presentar en su nombre y representación una propuesta económica orientada a la resolución definitiva del presente proceso penal en curso. En este sentido, y en aras de lograr la solución integral del conflicto que motivó la intervención jurisdiccional, la defensa ofrece la suma de pesos 180 millones, los cuales serán destinados exclusivamente a la terminación de obras para la ampliación de las redes cloacales en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Esta contribución refleja el compromiso institucional de la defensa y la cooperativa con el desarrollo de la infraestructura pública de impacto social y constituye una medida adecuada para posibilitar la formalización del acuerdo en los términos del presente proceso. A efectos de su cumplimiento, la suma de dinero ofrecida será depositada en su totalidad dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución judicial que otorgue firmeza y homologue la presente propuesta de resolución de conflicto. El Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, por su parte, acepta formalmente la propuesta presentada por la defensa y asume la responsabilidad exclusiva de la administración y aplicación de los fondos a la obra prevista en este acuerdo. En tal sentido, se compromete a llevar adelante con la mayor diligencia la ejecución, supervisión, la conclusión de obras para la ampliación de las redes locales en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, conforme a la normativa que lo rige y a partir de los contratos que a tal fin eventualmente se celebren con terceros. Una vez realizado el depósito, conforme a los términos establecidos en este acuerdo, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata liberará completamente a Comarpes de cualquier obligación, responsabilidad o reclamo vinculado directa o indirectamente con los fondos aportados o con las obras a ejecutarse. En adelante, cualquier eventualidad o controversia relacionada con la administración de los fondos y la ejecución de las obras será de exclusiva competencia del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, eximiendo a Comarpes de toda responsabilidad adicional en este sentido. 6. Debe tenerse presente que, una vez realizada la transferencia de la suma de dinero ofrecida, dentro del plazo estipulado y verificado el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el presente acuerdo, deberán tenerse por cumplidos en su totalidad los presupuestos que exige el artículo 59, inciso 6 del Código Penal. En consecuencia, la defensa y Comarpes quedarán liberadas de toda obligación, carga o responsabilidad adicional derivada directa o indirectamente de los hechos objeto del presente. 7. La defensa expresamente manifiesta que la presente propuesta de acuerdo no implica manifestación y o confesión ni reconocimiento alguno de los eventuales derechos que se pudieran alegar en sede civil por cualquiera de las partes intervinientes en este proceso. Por otro lado, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata establece las siguientes condiciones para la administración, depósito y utilización de fondos aportados por la defensa, con el objetivo de poder garantizar la correcta ejecución de las obras comprometidas y la preservación del poder adquisitivo de tales recursos. En primer lugar, los fondos aportados por la defensa deberán ser actualizados desde la fecha de la firma del presente hasta la efectiva puesta a disposición del consorcio, aplicándose para ello el índice de la construcción elaborado por el INDEC, tomando como base el último índice publicado a la fecha de la firma y actualizándose por la cantidad de meses que transcurran hasta el efectivo pago.
El depósito de los fondos deberá efectuarse en la cuenta corriente en pesos, titularidad del consorcio, especialmente destinada para su funcionamiento, cuya numeración es VAPRO 6154-25942-6. A tales fines, y con el propósito de evitar la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de los fondos, el consorcio quedará autorizado a colocarlos en inversiones financieras de riesgo conservador. Los rendimientos obtenidos de dichas inversiones se destinarán al mismo objetivo que motivó el aporte inicial, garantizando así su utilización eficiente para las obras comprometidas. Finalmente, los fondos aportados, con más los intereses o rendimientos generados, se rendirán contra el pago del anticipo financiero y certificados de obra hasta la concurrencia de los mismos. Por todo ello es que se solicita al excelentísimo tribunal se tenga por presentada y formalizada la propuesta conciliatoria acordada entre las partes y que previa vista al Ministerio Público Fiscal se homologue el presente en los términos y condiciones propuestos y a los efectos previstos. Debo destacar que una vez cumplidas con las condiciones establecidas en el presente, deberán considerarse satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 59, inciso 6 del Código Penal y, en consecuencia, solicitamos se declare la extinción de la acción penal a sus efectos. Y finalmente, ponemos a disposición del Tribunal por Secretaría una copia del acuerdo firmado por las partes intervenientes, sin perjuicio de que el señor Burkhardt se encuentra fuera del país, por lo que más allá de que pueda manifestar su intención de ratificación, se compromete a que al arribar a la ciudad de Mar del Plata se presentará para firmarlo personalmente. Es todo. Bueno, perfecto. Bueno, estando aquí presente el presidente del consorcio portuario y en virtud de la modificación del acuerdo que ha hecho la defensa, me gustaría escuchar al señor presidente del consorcio en virtud de esto, a ver si quiere. Sí, por favor. Sí, sí. Sí. Me gustaría primero escuchar si el consorcio, en virtud de la presentación y la modificación que hace el acuerdo, acepta y ratifica la modificación que hacen. Buenos días, señor juez, y va? buenos días también a todos los presentes en la sala. La verdad es que nosotros nos vemos muy beneficiados con esta posibilidad. Nuestro puerto viene desarrollándose hace más de 60 años en la ciudad, con muchas políticas que intentan sanear situaciones ambientales en el ámbito portuario, como en el ámbito también de la ciudad y en la región. Por ende, poder contar con esta posibilidad de finalizar un tramo de lo que tiene que ver sanear todas las situaciones de cloaca en el ámbito portuario es una deuda que tenemos hace muchísimos años de otras gestiones y que la verdad es que hasta el momento en que hemos podido avanzar, tiene un 72% la obra, en conjunto con OCE hemos llevado adelante un trabajo pero muy comprometido. Lamentablemente hemos quedado trabados en un 72% del avance de esa obra y con estos fondos podríamos finalizar algo que, como le dije al principio, hace más de 60 años es una deuda para el puerto. Más de 100 cuentas, por ende más de 100 locales, empresas se verían beneficiadas con esta propuesta, así que en estos últimos años hemos avanzado en acciones políticas que intenten reflejar la mejora ambiental en el ámbito portuario. De hecho, proveemos de energía a los buques en los mismos muelles y eso es un avance significativo a la hora de poder tener un puerto de característica azul como se reconoce en otros lugares. Hemos elaborado y llevado adelante una gran cantidad de propuestas que intentan mejorar, vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver con la acción del hombre, la acción de la máquina en el ámbito ambiental y bueno, veríamos con muy buenos ojos poder tener o poder contar con estos fondos. Le hago una pregunta. El ofrecimiento que hace la empresa de 180 millones ¿alcanza? ¿Es la totalidad del dinero que se necesita para terminar como manifiestan? A nosotros nos da la posibilidad, primero es un recurso económico con el cual no contábamos
y que nos da la posibilidad de comenzar y avanzar en un proceso de licitación cuando tengamos depositado esa plata para llevar adelante la obra, y nos hacemos cargo del consorcio si es que está faltando algún recurso económico para poder finalizarla. Vuelvo a decir, con el 72% del avance de la obra nos permite a nosotros, con esta plata más algún recurso propio del consorcio, poder finalizarla y sanear algo que hace más de 60 años no hemos podido lograr. Ok, entonces para que quede claro, en virtud del recurso económico que estaría aportando la empresa, más algún recurso económico propio. Estamos en condiciones de finalizar la obra. Está bien, de finalizarla, y esto, como usted recién manifestó, pasaría a un proceso licitatorio. ¿O quién haría la obra? La haría el consorcio. En realidad el consorcio convocaría un proceso licitatorio donde empresas que tengan la capacidad y características para poder desarrollarla la llevarían adelante, y seguramente que enmarcado en un proceso junto con Obra Sanitaria de poder hacer el visado, poder hacer la evaluación de que la obra esté acorde a los parámetros propios que se utilizan en nuestra ciudad para poder conectar después esta obra portuaria con el desarrollo que tiene Obra Sanitaria en la ciudad. ¿Y qué plazo estiman que podría llegar a ser de obra? Nosotros, sí, en 6 meses creemos que lo podemos terminar. 6 meses. Bueno. Y vuelvo a decir, lamentablemente en este tiempo no hemos contado con la finalización de esa obra porque contábamos con recursos nacionales que no están disponibles. La obra tiene un avance significativo y sumamente importante. Poder contar con estos recursos nos hace saber que entre 6 y 7 meses podemos finalizarla. Bueno, perfecto. No sé si doctor. Sí, si me permite, señoría, por ahí para clarificar a usted en números, según los técnicos del consorcio, estimaron que además de los 180 millones de pesos que aportaría el Comarpes, se estimaría aproximadamente que harían falta unos 100 millones de pesos adicionales que asumiría el consorcio. Eso en función de su pregunta, y el plazo efectivamente se estima a partir del comienzo de la ejecución de la obra en 6 meses aproximadamente. Bueno, excelente. Bueno, está bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora, doctor Razona, me gustaría escuchar su opinión sobre la admisibilidad y razonabilidad del acuerdo que presentan aquí los imputados. Sí, bueno, muchas gracias. Desde ya nosotros rechazamos esta propuesta, ya que la defensa ha hecho referencia al artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que habla de una reparación integral del daño causado. Estamos hablando de delitos ambientales, la violación a la ley de residuos peligrosos, que ha ocasionado, que ocasiona un perjuicio enorme no solamente a la comunidad, sino también al medio ambiente, lo sigue ocasionando. Esta reparación ofrecida no llega a reparar ni siquiera mínimamente, a recomponer el enorme daño que está causando. Las leyes ambientales reconocidas en nuestra Constitución, incorporadas a nuestra Constitución, habla de los delitos ambientales y la recomposición del medio ambiente. Esto nada más que es un acuerdo entre un convenio entre partes interesadas en la solución de este conflicto para la extinción de la pena, para evitar el juicio oral y público que se debe llevar a cabo. Y en estos años de investigación hemos ahondado en la enorme cantidad de violaciones a las normas ambientales y el gravísimo perjuicio que ha causado. En este caso, yo represento como patrocinante al querellante y actor civil en estas actuaciones, y el Código de Procedimiento, a través del artículo 91, nos faculta no solamente para ser escuchados, sino también para promover la acción penal, que es lo que estamos haciendo, ratificando expresamente que rechazamos ese acuerdo por no
no cumplir ni siquiera con las mínimas condiciones que establece el artículo 59 del Código Penal, reconociendo que es una salida cómoda para los autores materiales de estos delitos, que tendrá situación que tendrá que resolverse en el futuro juicio oral y público que se ha ordenado. Más allá de esto, le quiero ceder la palabra a la doctora Carpineto sobre cuestiones específicas de violaciones a principios constitucionales y legales que para sostener esta postura que me he referido, doctor. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buen día, doctora. Buen día. Para tomar una decisión de estas características que implican la disponibilidad de la acción penal, es necesario tener en cuenta y hacer una convalidación respecto, y es voluntad del legislador que así sea, una convalidación con respecto a la compatibilidad con instrumentos internacionales, con leyes, con aquellos criterios que fundan la actuación del Ministerio Público Fiscal. Desde esa perspectiva, esta parte ha tratado de evaluar en este corto tiempo que tenemos, pero sí considerar aquellos principios ambientales que rigen este tipo de situaciones. En cuanto a los derechos internacionales, en cuanto a los tratados internacionales o esa normativa internacional, tenemos en cuenta especialmente el protocolo adicional de la CAD, que en su artículo 11 específicamente menciona que es el derecho de las personas a habitar un ambiente sano, sin riesgos, y que es obligación del Estado, en este caso el Estado argentino, que es parte firmante, promover no solamente la protección del ambiente, sino también la mejora del ambiente. Junto a este postulado, también consideramos, para analizar esta propuesta, el artículo 11 de la Declaración de Río, que específicamente centra a las personas justamente en su derecho a un goce de un ambiente sin riesgos. Y además también obliga a los estados a promover acciones que no contaminen. En ese sentido es copiosa la receptación que tiene estos criterios en nuestra, obviamente, jurisprudencia de la Corte Suprema, básicamente guiada por el artículo 41 de la Constitución Nacional. En ese sentido, se han firmado un montón de tratados internacionales, que en todos estos tratados hay una coincidencia que ha manifestado muy claramente mi colega, que tiene que ver con la reparación del daño. Y uno de esos principios de la Declaración de Río justamente es el que daña al ambiente lo paga. Si bien la receptación en la normativa es sumamente, en la normativa nuestra nacional, es sumamente rica, voy a mencionar algunas de esas normativas que consideramos y fundamentan el rechazo que ha expresado el doctor Razona. Básicamente la Ley de Residuos Peligrosos, la Ley General del Ambiente, la Ley a la Información Pública Ambiental, que exige que los datos sean abiertos y no datos cerrados, y si hay datos cerrados tiene que fundamentarse el motivo por lo que los hay. Y también la Ley de Participación Ciudadana, que exige a aquellos que promueven este tipo de situaciones de conciliación que se respete el pleno goce al acceso a todo tipo de proceso que tenga que ver con por ejemplo, con la disponibilidad de la acción penal. Aquí tenemos al particular damnificado, y no solamente, sino también en el tipo de autorizaciones ambientales que se le otorgan a las empresas. En ese sentido, también ha sido receptada con muchísimo detalle por la normativa provincial. Normativa provincial, por ejemplo, que exige, por dar un paneo, que exige en la Ley 5931 de la provincia de Buenos Aires, que todo este tipo de obras, ya sean obras cloacales o lo que sea, tengan una autorización, tengan un estudio de impacto ambiental, tengan un estudio del pasivo ambiental,
Y no solamente esta ley, sino también la 11.700, la ley de residuos especiales, la ley de pasivo ambiental. Esta misma idea, estos mismos criterios fundantes que implican el derecho a ese goce de un ambiente sin riesgos, también está absolutamente receptada por la normativa del ADA, por ejemplo, que exigen en estas situaciones, porque estamos hablando de una zona comprometida ambientalmente, muy comprometida ambientalmente, porque existe certeza científica al respecto en un montón de informes científicos de público notorio, por ejemplo, de Miglioranza, de Murialdo, de Elías, de Laitaro, de Jurkevich, de Pesánchez, que muestran que la zona del puerto de Mar del Plata se encuentra con altos niveles de contaminación. Y no se muestran esos niveles de contaminación solamente con meros informes de analitos químicos o de sustancias infecciosas, tóxicas, ecotóxicas, sino con biomarcadores. Y esos biomarcadores demuestran que hay un gradiente de contaminación que impacta sobre las costas, un gradiente cuya pluma de contaminación también impacta en los acuíferos. Hay 2 acuíferos comprometidos en esta zona, tiene que ver con el acuífero Puelche y el acuífero Pampeano, que son de disponibilidad restringida. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos hablando de una empresa que no tiene ninguna autorización ambiental, una empresa que carece de certificación ambiental, una empresa que no ha presentado información ambiental. De hecho, tampoco la propuesta que acabamos de escuchar se basa en información ambiental. Si bien el consorcio portuario especifica que han tenido un gran compromiso con el ambiente, no han mostrado qué acciones servirían como antecedente, porque tienen la obligación de presentar no solamente un plan de gestión ambiental de la zona portuaria, sino también de su zona industrial, también con parámetros muy claros. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el medio ambiente se basa en normativa específica, técnica, concisa, objetiva, que exige ciertas corroboraciones con el mismo criterio. Entonces, menciono algunas de las normativas del ADA que son realmente espectaculares. Por ejemplo, la huella hídrica. Sería interesante saber esta propuesta, si se basa en una autorización, en una calificación hídrica que permita conocer la huella hídrica de la empresa, por ejemplo, si se han hecho los estudios hidrogeológicos para conocer la disponibilidad o si se han hecho las aislaciones necesarias, porque sí sabemos que ha habido una gran inversión en la reparación de la planta. Incluso el señor juez ha hecho referencia a, por ejemplo, una visita a una planta que no estaba funcionando y ha hecho referencia a lo que han manifestado los organismos técnicos presentes. Ninguno de estos organismos informó a vuestra señoría respecto a qué significa lo que observamos, que es la planta de tratamientos primarios que diseñó el INTI. En el informe del INTI solamente se le explica a su señoría que lo que se hizo fue una asistencia técnica para el agregado de flocurantes, porque como justamente se trata de una planta de tratamiento primario, en este caso químico, lo único que informó es sobre el agregado de flocurantes. No informó, por ejemplo, ninguno de los organismos respecto al tratamiento con ozono, respecto al agregado de cal, respecto al agregado de cloro, respecto al agregado de anaeróbicos, que han quedado, de soda cáustica, que han quedado como datos ocultos. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario conocer estos datos? Además de porque nos encontramos en una causa que justamente lo que está tratando de dilucidar es si hay una posibilidad de acuerdo, si hay una posibilidad de una salida alternativa, pero respetando toda esta normativa, siendo consciente que una propuesta de conciliación en el ámbito penal ambiental exige tener en cuenta parámetros objetivos, no meras declaraciones. También es muy interesante
lo que le ha informado, insisto, todo lo que han informado estos organismos siempre es con una planta que no funciona, o sea, una planta que en ese momento no está produciendo. Y también es muy interesante lo que ha informado OCE, que claramente ha mostrado que solamente se han analizado tres analitos. Se ha analizado el de QO, se ha analizado el SSEE y se ha analizado también el tema que tiene que ver con la turbidez. Nada más, pero no se han analizado parámetros que dieron, digamos, o que motivaron ese objeto procesal, que tiene que ver con el DBO, por las sustancias infecciosas, y que tiene que ver con los metales pesados. Tampoco la propuesta guarda una relación directa e inmediata con esto que nos ha traído esta situación. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay informes, hay un informe muy interesante de la Policía Federal que explica claramente de todo un modo contaminante de producir, y no se necesita ser ni economista, no se necesita ser contador para liminarmente entender que frente a los 6 millones aproximadamente de dólares en que se reparó la planta por un solo vertido, estos creo que serían $180.000, porque como estuvieron expresados en dólares, los expreso en dólares, que encima van a permitir un manejo financiero de una red de cloacal que solamente a quién beneficia, al organismo específicamente, que aparte nos acabamos de enterar que la situación de las cloacas del puerto de Mar del Plata, que eso requeriría de mi parte una investigación, no estaría, y hemos tenido a OCE, jamás le informó a vuestra señoría que había una situación de las cloacas en el puerto de Mar del Plata, que parece que no estarían que en una situación muy, por decir así, de evaluación positiva, por decirlo de alguna manera, que hay obras que se necesitan. Además, no se volvieron, esto de los datos abiertos que exige la normativa, como de la participación del querellante, que insisto, con pleno respeto a su participación, resulta, digamos, absolutamente, y justo ayer, la Corte Suprema de Justicia ha decidido básicamente terminar su intervención en una megacausa ambiental, que es la causa Mendoza. Y decía que cierra su participación básicamente porque considera que estaba alineada, la propuesta que se hizo para sanear el riachuelo, estaba alineada con los principios constitucionales y los derechos que implican el medio ambiente. Y esta propuesta realmente no está alineada. No solamente está, podríamos decir que la propuesta no superaría la compatibilidad con toda esa normativa que dije, sino específicamente no está alineada con los criterios que ha marcado la Corte Suprema de Justicia. Además, considero que para evaluarla rápidamente, considero que el proceso en que fue formulada tampoco se condice con la participación ciudadana que exige, porque tenemos un particular damnificado, que es la voz ciudadana en esta causa, que todos los tratados de derechos humanos, nuestra normativa, porque hemos receptado el Acuerdo de Escazú, entre otros tantos, exigen que su voz sea escuchada, exige que participe de este tipo de procesos conciliatorios, porque no se entiende qué se concilian y con qué, porque aparentemente ha sido firmado, por lo que entendí, ha sido firmado por el consorcio y los imputados. Eso es lo que yo entendí. Comarpes la empresa sin autorizaciones, el consorcio y los imputados. Entonces, digamos que no tiene un fundamento, por decir así, racional en cuanto a lo que implica la aplicación de la normativa ambiental, en este caso en un proceso penal. Por eso entiendo que está más que fundamentado el rechazo de esta parte. Y también entiendo que es voluntad del legislador y, por supuesto, de la parte querellante cumplir la normativa ambiental. Y, por supuesto, como se trata de derechos humanos que implican el derecho al goce a un ambiente sin riesgos, y de ahí su contrapartida en
en la ley de residuos peligrosos el derecho de la querella, en este caso, a, si va a emitir su opinión, emitir una opinión que esté sentada en las bases que exige el derecho ambiental, en este caso, en el ámbito penal. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Petigiani. Buenos días, señor presidente. Bueno, en primer lugar me voy a despedir con relación a la propuesta de reparación que efectuara la parte en acuerdo con el consorcio, conforme refiriera a su propio presidente, para posteriormente hacer referencia, digamos, a los dichos que ha vertido el querellante. En primer lugar, quiero manifestar que llegamos a esta audiencia después de varios contratiempos que demandaron una gran cantidad de tiempo que, digamos, en primer lugar pagaron los justiciables. Entiendo que el transcurrir de ese tiempo no ha sido en vano, porque permitió que se hiciera cargo de la causa usted, su señoría, que realmente, digamos, ha mostrado una sensibilidad con el tema ambiental y un conocimiento del tema ambiental que ha sido decisivo. ¿Y por qué resalto esto? No nos conocemos, hace muy poco que usted se ha hecho cargo, pero realmente el aceptar la inspección ocular que le solicitara este Ministerio Público permitió encaminar en el 90% de la solución la situación que estábamos intentando resolver. Entiendo que con esa decisión de constituirse en el lugar se pudo observar claramente cuál era el objeto de la presente causa. Como vimos, y es importante resaltarlo porque acá se han hablado de otras situaciones que exceden el objeto procesal de la presente causa, se trataba de la constatación de curso de líquido lixiviado, básicamente constatado a través de los inspectores de OCE, del cual pudimos seguir todo su curso. En esa audiencia también pudimos observar que esa situación ya había sido superada, producto de una muy importante inversión empresaria que desconocía, pero que recién nos acaba de definir la querella, de más de 6 millones de dólares. Observamos que esa mejora que Comarpes realizó de sus instalaciones se constató también a través de sus sucesivos informes técnicos que se fueron incorporando a la presente. Esto llevó a que la actividad, que en un momento podría haber sido presuntamente contaminante de Comarpes, actualmente se transforma en una no contaminante, y esto ha quedado probado por los valores del último informe que han arrojado saldos o guarismos inferiores a los mínimos tolerables. Y fue en esa misma audiencia donde también se inició el diálogo entre el consorcio portuario y la empresa en torno a la posibilidad de la reparación integral del daño que hoy formulan los imputados. De ahí la importancia de la inspección por usted ordenada. Esta importante mejora ambiental constatada in situ, producto, repito, de la inversión de la cooperativa, hoy se potencia con este ofrecimiento de reparación que plantea la entidad. Y entiendo que la procedencia de la reparación ofrecida en esta audiencia, bien impuesta en materia ambiental por la propia Constitución Nacional, como después referiremos, pero también ya específicamente en materia penal federal, por la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal. El Código Procesal Penal Federal establece todo un nuevo sistema procesal que produce un cambio que la sociedad argentina todavía no ha dimensionado. En parte entiendo porque ha sido una progresiva instrumentación que ya lleva más de 5 años en ponerse en marcha, pero la Argentina ha modificado su sistema penal. En efecto, este nuevo código ratifica un cambio muy importante del paradigma que rige el proceso penal. Este cambio del paradigma había comenzado con la sanción de diversos códigos provinciales y continuó en el orden nacional con la sanción de la Ley 27.147 en el año 2015, que modificó, entre otros, el artículo 59, inciso 6, al que la defensa hiciera referencia, básicamente introduciendo criterios de oportunidad que extinguen la acción penal. Entonces, es importante que sepamos que a partir de la puesta en marcha de este nuevo código, la búsqueda de la verdad mediante el impulso de la acción de oficio o la indisponibilidad de la acción que presidía un proceso penal que había sido expropiado a las partes y colocado en manos del Estado, ha sido reemplazada ahora, como interés público prevalente, por la búsqueda prioritaria de la solución de conflictos. Esto devuelve a las partes la resolución del conflicto penal.
Y ya la sociedad no es el centro de interés del sistema penal. El conflicto penal ha sido restituido a las partes. Este importante cambio cultural deberá ser introyectado por la sociedad, por los operadores también, que tenemos que acostumbrarnos a este nuevo clima, porque conlleva un modelo muy diferente y básicamente es un cambio de reglas de juego muy importante al que los argentinos debemos habituarnos. Mayer, con su claridad, lo resumió de la siguiente manera. Este principio de oportunidad resulta para la sociedad toda útil, en tanto y en cuanto permite una solución que consagra fines políticos criminales utilitarios. Es decir, ya la utilidad se convierte en el centro y no la búsqueda filosófica de la verdad. En este nuevo sistema, las partes recuperan un rol preponderante e igualitario dentro del proceso penal y particularmente recuperan la posibilidad de determinar cómo se resuelve el mismo. Como usted hiciera referencia, es el artículo 22 del nuevo código el que establece esto y que dice, y es importante que lo conozcamos, los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social. Acá no hay verdad, acá no hay fines de prevención general, acá básicamente se apunta al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social. Este cambio de paradigmas, como dijimos, trae importantísimas consecuencias. La supuesta eficiencia y rapidez que lograría la justicia penal con este cambio de sistema, lo sería a consecuencia de la selección de los casos que se investiguen. Es decir, los casos que el Ministerio Público establezca que deberán tener trámite, digamos, normal, y después definir los restantes mediante criterios de oportunidad reglados. No todas las causas van a ser investigadas por el Ministerio Público. Esto es lo que coloca al Ministerio Público en una centralidad absoluta en el nuevo sistema y que también requiere un control absoluto sobre este nuevo rol que asume el Ministerio Público. Este paso del paradigma punitivo a uno composicional requirió la introducción de estos criterios de disponibilidad de la acción pública, entre los que se encuentra el principio de la reparación integral, que básicamente tenemos que entender que se elige como alternativas punitivas al normal desarrollo del proceso penal. Este Instituto de la Reparación Integral, como ya dijimos, está receptado en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal. Dicho artículo prevé básicamente que consiste en la extinción de la acción penal por la reparación integral del perjuicio, de conformidad con las leyes procesales vigentes. Y esto es importante, porque acá este instituto todavía no ha tenido una receptación en la legislación que permita darle su debido alcance. Básicamente se lo pretendió emparentar con la conciliación, pero nada tiene que ver con la conciliación. Son dos institutos distintos. La conciliación tiene determinadas reglas que sí las fija el Código Procesal Penal Federal nuevo, y la reparación no tiene los límites que le plantea la legislación a la conciliación. Básicamente se ha planteado un modelo de solución o de salida al sistema penal abierto, que deberá la prudencia, digamos, del tribunal y de la jurisprudencia, si la ley no lo hace, establecer esos límites, ¿no? Y aquí en este Instituto de la Reparación Integral es donde básicamente conecta con los postulados ambientales de la Constitución Nacional. Y entiendo que, si bien la querella mencionaba la compatibilidad de las convenciones internacionales, pero es la propia Constitución Nacional la que prescribe la procedencia de la solución que estamos tratando en esta audiencia. El artículo 41, para que quede claro, dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, perdón, obra sanitaria, ya lo deben saber de memoria, pero es importante que quede grabado para el acta, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente, y acá está el centro del artículo, la obligación de recomponer, según lo establezca la ley, y que las autoridades proveerán a la protección de este derecho. Básicamente este derecho consiste en que el desarrollo productivo se haga con sustentabilidad ambiental y para el caso de que la misma produzca una externalidad negativa, surge la obligación de recomponer. ¿Qué significa recomponer, señor presidente? Recomponer es básicamente lo que pasó en esta investigación. Así vimos que se eliminó la posible causa de contaminación de la empresa, se colocó la empresa en condiciones de sustentabilidad ambiental con una inversión muy importante, y a modo de reparación se generan las condiciones para incorporar al puerto de Mar del Plata, conforme nos dijera el presidente del consorcio, a la red cloacal, colocándolo, una vez producido en ello, en la categoría de uno de los pocos puertos azules del mundo, como señaló el presidente.
Y esto también se compadece con la Ley General del Ambiente, la 25675, que menciona que la política nacional medioambiental tiene por objetivos el aseguramiento reservativo, conservacional, recuperatorio y de mejora de la calidad de los recursos ambientales, promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de manera prioritaria. Y entiendo que el esfuerzo conjunto de los actores, ya que tanto la empresa como el consorcio van a realizar, en caso de que vuestra señoría recepte favorablemente el acuerdo, representa un gran paso adelante para colocar el medio ambiente del puerto de Mar del Plata en un estado de superación en relación a las condiciones previas al inicio de la presente. No es menor lo que señaló el señor Gutiérrez. Fíjese que habló de una deuda de más de 60 años que este acuerdo va a permitir saldar. Entiendo que esto es lo que se ha logrado con el acuerdo que se somete a su consideración y del que se solicita efectivamente su aprobación, ya que a criterio de este Ministerio Público se ha propuesto una reparación que satisface expectativas sociales y propende objetivamente al bienestar general, a afianzar la justicia y consolidar la paz social. Finalmente, y sin ánimo de extenderme demasiado, quiero hacer referencia también a la intervención del querellante en la presente investigación. Recién hemos escuchado que el querellante ha rechazado el presente acuerdo, en resumidas cuentas, por no constituir una reparación integral y habló de una salida cómoda. Como es de su conocimiento, hemos presentado una denuncia contra el señor Maturana por un intento de estafa procesal, básicamente por razones que no vamos a repetir aquí, pero que resumidamente remiten a que no existe razón alguna que legitime su presencia en este proceso. Solo un engaño al juez que emitió esa autorización podría permitir que el señor Maturana esté en este momento acá. Sin embargo, nosotros en esta causa no hemos cuestionado su presencia, básicamente a los fines de no alongar aún más lo que fue, digamos, el desarrollo de este proceso. Pero hay algo que recién dijo y que me parece que es importante aclarar. El querellante no es la voz ciudadana. La voz ciudadana la representa este Ministerio Público, que es quien defiende los intereses generales de la sociedad. El querellante habla y reclama exclusivamente por el señor Maturana. Señor presidente, el derecho humano a un medio ambiente sano se desarrolla en dos dimensiones claramente diferenciadas. En primer lugar, dimensiones individuales, que tienen que ver con que la vulneración al medio ambiente puede tener repercusiones directas o indirectas sobre la persona, afectando derechos tales como el derecho a la salud, la integridad personal, la vida. Y después tiene dimensiones colectivas, básicamente porque constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Y en este aspecto es donde Maturana no probó que haya sufrido perjuicio alguno en su salud o integridad personal que justifique su presencia en este proceso, mucho menos que justifique el pago de los $300.000 que está reclamando. Como dijimos, sin probar nada al respecto, Maturana, para ser tenido como querellante, alegó simplemente, y cito textual, se trata de consecuencias que suceden por el curso ordinario de las cosas. Si tiro efluentes crudos de fuerte olor putrido nauseabundo, daño al medio ambiente por sobre los niveles permitidos y perjudico a quienes lo viven, sean organismos acuáticos o Maturana. Disculpe, doctor. Sí. Lo que le voy a pedir es que nos limitemos simplemente al objeto procesal, lo que estamos, el apartamiento que usted ha solicitado oportunamente respecto al querellante ya fue oportunamente resuelto, así que eso está saldado. Lo que le pido es que por favor nos limitemos acá simplemente a lo que es objeto del proceso y el acuerdo que ha traído acá conocimiento el imputado, por favor. Perfecto. Entonces, señor presidente, simplemente lo que voy a decir es que ninguna de las causales descritas por Maturana fue acompañada de prueba de daño alguno, lo que amerita el rechazo de su presentación y así se solicita, sino también señalar que el cuestionamiento que hace al ofrecimiento de reparación efectuado por Comarpes también carece de ese interés colectivo, o mejor dicho, supraindividual que requiere el sistema ambiental. Básicamente la pregunta es decir, ¿en qué mejora el pedido de Maturana de $300.000 el medio ambiente de las de las presentes generaciones o de las futuras? Lo que sí hace el acuerdo de reparación que recién, digamos, fuera propuesto a su señoría. Básicamente lo que persigue el querellante no es la preservación ni la recomposición del medio ambiente, sino que la firma Comarpes le pague $300.000, desentendiéndose de toda petición de recomposición. Y esto, además de demostrar lo improcedente de su pretensión, muestra lo valioso de la solución alcanzada en el presente. La cuestión medioambiental no admite soluciones exclusivamente individuales, que requieren la existencia de un daño concreto,
sino que lo social adquiere preeminencia por sobre la relación entre particulares. Y en este caso, gracias a la decisión del señor presidente del Consejo Portuario, del Consejo Directivo y del aporte de la empresa, la comunidad portuaria no solo ha experimentado una mejora en el medio ambiente actual, en virtud de que cesó esa fuente de contaminación, sino que se verá beneficiada con la realización de una demorada obra cloacal. Por todo esto, señor presidente, este Ministerio Público solicita que se haga lugar al pedido de reparación propuesto por los imputados. Una vez cumplido el mismo, se extinga la acción penal a su respecto, como así también se sirva a rechazar la demanda interpuesta por el querellante por la ausencia total de fundamentos. Gracias, señor presidente. Bueno, perfecto. Señor presidente, pido la palabra. Si es para hablar y expresarse respecto del acuerdo, si es sobre... Obviamente. Bueno. Obviamente. Quisiera recordar a su señoría que el objeto procesal abarca tanto, en esos vertidos, abarca tanto la explotación de la planta de harina y aceite de pescado como el lavadero de cajones, y que no se ha logrado bajo ningún parámetro que los tratamientos que se le aplican garanticen que no hay riesgo al ambiente. Eso por un lado. Y una cuestión que es sumamente necesaria manifestar es que se dijo, pero lo voy a reiterar, es que este modo en que el proceso al que se ha llegado a esta instancia de la presentación de otro acuerdo ha sido también absolutamente incompatible con ese plexo normativo que anteriormente especificamos con el doctor. Y me refiero específicamente y muy concretamente a la participación ciudadana. La participación ciudadana no es la voz del Ministerio Público Fiscal. De hecho, el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación para disponer de la acción penal en este tipo de procesos, en cualquier proceso, de hacer ese análisis de compatibilidad que anteriormente manifesté. Y además se ha demostrado a lo largo de este proceso que se inicia en mayo de 2023. Lleva el querellante, el particular damnificado, víctima de delitos ambientales, 1 año casi y medio de postergaciones continuas. Y hay otro aspecto de este proceso que quiero resaltar, que tiene que ver con la focalización del proceso en su persona, haciéndole decir cosas que él no ha dicho. Por ejemplo, recordemos que la receptación del Acuerdo de Escazú exige el pleno goce al acceso y respeto al acceso de la participación ciudadana en los procesos ambientales. Y este continuo enfoque del Ministerio Público Fiscal hacia la persona, porque ya es hacia la persona del señor Maturana, resulta absolutamente vulnerable, transgresor de todo ese plexo de los derechos humanos y todo ese plexo que tiene que ver con los derechos humanos y las libertades que implica su continua, y es así como lo ha expresado no solamente organismos internacionales, sino la Corte Suprema, su continua interdependencia entre el derecho a un ambiente sano y los derechos humanos. Es un derecho humano del señor Maturana, porque el señor Maturana es una persona, es un derecho humano del señor Maturana vivir en un ambiente sin riesgo, es un derecho humano del señor Maturana participar de este proceso, es un derecho humano del señor Maturana tener la libertad de poder estar en el puerto. Esta lectura de su pretensión, que no corresponde al Ministerio Público Fiscal denostar al señor Maturana, y menos en esta instancia, y frente a usted, señoría, porque, insisto, es la voz ciudadana, y tampoco corresponde que justifique o que en cierto modo ataque a su pretensión resarcitoria, porque es parte del derecho y de ese principio del que, y si hay un número que ha dicho, es una acción civil, de una acción civil que fue, no, es necesario que lo aclare, doctor, es de una acción civil que fue presentada en tiempo y forma, y que nada ha dicho la palabra de el particular damnificado, nada ha dicho al respecto en todo este proceso que, insisto, se inició hace 1 año y 5 meses. Bueno, doctora, disculpe.
simplemente le quiero hacer la siguiente aclaración. Desde mi intervención, en la presente causa, desde que juré como magistrado en este tribunal, 7 de julio 2023, en todas las intervenciones que he tenido la oportunidad, se le ha dado lugar y participación al señor Maturana. En todas, tanto en la inspección, se le ha corrido vista. Eso, para que quede claro, yo no puedo hablar de lo que se ha actuado con anterioridad y que usted está mencionando de una... Disculpe, me refería al proceso Sí. de formular una propuesta. Sí, yo al le he proceso tratado de formular sí, una propuesta. Yo le he tratado de transmitir la mayor celeridad posible a este proceso desde Sí. mis inicios. Sí. Al mismo tiempo, todas las otras cuestiones que tanto se lo mencioné al fiscal como se lo menciona usted, que han hecho referencias a los apartamentos o recusaciones, eso ya ha sido resuelto. Me parece bien si usted quiere aclarar como lo hizo respecto a lo que mencionó el fiscal general, pero son cuestiones ajenas a esta audiencia. Está bien que lo que usted transmitió y expresó, y me queda totalmente claro, eso después va a ser valorado Disculpe, por no parte son cuestiones ajenas, me refiero a la formulación de la propuesta. Ha habido reuniones entre las partes, porque el señor Maturana es parte, y nunca ha sido convocado, ha sido denostado. El posible aporte que él podría llegar ha sido coartado con la interposición de una acción penal en su Está bien, contra. pero aún así... Eso sí se tiene que considerar porque eso es lo voy una persona humana. Sí, totalmente, eso lo valoro. Tiene pero derechos. Totalmente, pero lo que quiero que usted sepa también Lo es sé. que si bien existieron reuniones en virtud para llegar a este acuerdo, la posibilidad que tiene para expresarse a favor o en contra es esta audiencia. La formal es esta. Es lo que estoy haciendo. Estoy Perfecto, y eso- impugnando el modo en que se ha llegado a un acuerdo sin la participación de Maturana. Perfecto, eso va a ser valorado por parte de eventualmente por parte de este tribunal. Así Muchas que, gracias. no siendo para más, no sé si la empresa desea manifestar algo más. Ninguna No. cuestión más. Señor Gutiérrez, en representación del consorcio. ¿No? ¿Está bien? Bueno, entonces damos por finalizada la audiencia y se va a pasar a analizar los términos del acuerdo esto con todas las expresiones vertidas por todas las partes aquí presentes. ¿Está bien? Que tengan buen día. Hasta luego. Muchas gracias.